Buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a hacer un análisis doctrinal entre el cristianismo histórico y los testigos de Jehová. Comencemos. Gracias, mis hermanos, por estar ahí. Bienvenidos una vez más a mi canal Harrington Levy 07. Si te gusta este contenido, por favor, déjanos un like o suscríbete a mi canal. También déjanos tu opinión. Todas las opiniones las vamos a estar leyendo. Mis hermanos, hoy vamos a hacer un análisis doctrinal entre el cristianismo histórico y lo que enseñan los testigos de Jehová. ¿Por qué? En un mundo lleno de voces religiosas, no todas enseñan lo mismo acerca de Jesús. Hoy vamos a comparar el cristianismo histórico, la fe que ha sido proclamada desde los apóstoles, defendida por la iglesia primitiva y fundamentada en las Escrituras, con las enseñanzas de los testigos de Jehová. Analizaremos preguntas como: ¿es Jesús Dios eterno o un ser creado? ¿Es la salvación por gracia o por obras o una organización? ¿Qué enseñaron realmente los apóstoles de Cristo? En este estudio no se trata de atacar personas ni ninguna constitución religiosa, sino de examinar doctrinas a la luz de la Biblia. La fe cristiana histórica afirmó en el Concilio de Nicea en el año 3025 después de Cristo. Ellos declararon que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. En este video analizaremos las diferencias doctrinales con respeto, pero también con una claridad y la verdad bíblica. Porque cuando se trata de la identidad de Cristo, la verdad importa. ¿Será lo mismo el cristianismo que enseñó Jesucristo que lo que enseñaron los testigos de Jehová? Millones de personas en el mundo creen que sí, pero cuando abrimos la Biblia descubrimos que la diferencia no es pequeña, es profunda y trae consecuencias. No estamos hablando de tradiciones, no estamos hablando de estilo de adoración, estamos hablando de algo mucho más serio, estamos hablando de conocer la verdad bíblica. Los testigos de Jehová afirman basarse únicamente en la Biblia, pero realmente las enseñanzas de los testigos de Jehová se apoyan en la Biblia según su tradición, la interpretación oficial del cuerpo gobernante, publicaciones doctrinales de la Watchtower, un sistema teológico propio desarrollado desde finales del siglo XIX. Simplemente Biblia sola, sino Biblia interpretada dentro de una estructura organizada específica de los testigos de Jehová. En este video vamos a comparar versículo por versículo, doctrina por doctrina, lo que ellos enseñan y sus profecías, y lo que la Biblia realmente afirma ser la verdad. Porque cuando se trata de Cristo, no podemos permitirnos estar equivocados. Para comenzar, debemos saber que la doctrina de los testigos de Jehová se basa en su interpretación particular de la Biblia, guiada por su cuerpo de dirigente y la Watchtower Bible, y sus propias interpretaciones. Veamos una de las prácticas distintivas de los testigos de Jehová. No celebran cumpleaños ni fiestas tradicionales como la Navidad y la Pascua. No participan en política ni en el servicio militar. Si su país lo necesita, ellos se negarán. Rechazan la transfusión de sangre, aunque ésta pueda salvar una vida. Usan su propia traducción bíblica llamada Traducción del Nuevo Mundo, que ha sido modificada muchas veces. Más de 100 cambios documentados desde su origen. Y la organización explica estos cambios diciendo que Dios le da nueva luz progresivamente. Practican la expulsión y el aislamiento social de miembros que abandonan o contradicen la doctrina.
Sus miembros no pueden tener una conclusión doctrinal por sí solos, porque serían expulsados y considerados por la sociedad de los testigos de Jehová como una persona no grata. Haremos una comparación doctrinal de los testigos de Jehová con lo que en verdad enseña la verdad bíblica. Primera enseñanza sobre la naturaleza de Dios. Los testigos de Jehová enseñan que Dios es una sola persona, llamada Jehová, y rechazan la Trinidad. La Biblia nos enseña que el Padre es Dios. Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios Padre. Claramente, Juan nos dice que el Padre es Dios. También la Biblia nos enseña que el Hijo es Dios. Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿A quién se refiere cuando dice el verbo? A Jesús el Hijo. En el Evangelio de Juan nos enseña que Jesús es Dios y Tomás llama a Jesús Dios mío. Y si Jesús no hubiese sido Dios, cuando Tomás hace esa declaración, en ese mismo momento hubiese sido reprendido por Jesús. ¿Y por qué Jesús no lo reprendió y aceptó la adoración? Porque Él es Dios encarnado en la persona de Jesús. En la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo también es Dios. Hebreos 5:3-4. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, deteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro se refiere al Espíritu Santo como Dios. En Mateo 28:19 nos enseña que un solo nombre compartido en tres personas. Por lo tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia revela un solo Dios, se manifiesta en tres personas. La Biblia nos revela un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Segunda enseñanza sobre la persona de Jesús. La naturaleza de Jesús. Los testigos enseñan que Jesús no es Dios, que Él fue creado. La Biblia enseña que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En este versículo la palabra verbo se refiere a Jesús. En Colosenses 2:9 nos dice: en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo nos enseña que toda la naturaleza de Dios vive plenamente en Jesús. 28. Tomás dijo a Jesús: Señor mío y Dios mío. Esto ocurrió después de la resurrección de Jesús, cuando Tomás vio la herida de Cristo. Después de que Tomás dijo eso, Jesús no lo corrigió. Si Tomás hubiera blasfemado llamando a Dios a alguien que no lo es, Jesús habría tenido que corregirlo, pero Jesús acepta la confesión. Tomás llamó a Jesús Señor mío y Dios mío, porque reconoció que Jesús resucitó, Jesús posee naturaleza divina y Jesús es digno de adoración. Y Jesús aceptó esa adoración porque Él es verdaderamente Dios manifestado en carne, como también enseña Colosenses 2:9. La deidad de Cristo. Los testigos enseñan que Jesús es inferior a Jehová. La Biblia enseña que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. ¿Cómo comprobamos esto? El Hijo estuvo con el Padre desde la eternidad. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo se hizo carne. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Padre llama a Dios al Hijo.
Hebreo 1:8. Mas el Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Toda la naturaleza de Dios habita en Cristo. Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús posee la naturaleza completa de Dios. Jesús es llamado Dios directamente. Juan 20:28. Señor mío y Dios mío. Tomás llama a Jesús Dios y Jesús no lo corrige. El Hijo participa en la creación. Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Solo Dios es creador. Las tres personas juntas en Mateo 28:19, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí aparecen las tres personas de la Trinidad. Las tres personas actúan juntas. Segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. La Biblia enseña que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero hay un solo Dios manifestado en tres personas. Por eso, el cristianismo histórico afirma que Cristo es la segunda persona de la Trinidad. La identidad de Jesús antes de venir a la tierra. Los testigos enseñan que Jesús era el arcángel Miguel antes de venir al mundo. La Biblia enseña que Jesús es el Hijo eterno de Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios no creó primero al Hijo para enviarlo, sino que envió al Hijo que ya existía. 2. El Hijo es eterno como el Padre. Miqueas 5:2. Profecía sobre el Mesías. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esto indica que el Mesías Jesús existe desde la eternidad. El Hijo creó todas las cosas. Colosenses 1:16 al 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas y él es antes de todas las cosas. Jesús existe antes de todo lo creado. Jesús es el mismo eternamente. Hebreo 13:8. Dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. La Biblia enseña que Jesús existía antes de la creación. Estaba con el Padre desde la eternidad. Creó todas las cosas. Fue enviado al mundo por el Padre. Por eso el cristianismo histórico afirma que Jesús es el Hijo eterno de Dios. Como conclusión sobre la persona de Jesús, la enseñanza bíblica es clara. Jesucristo es eterno, creador, digno de adoración y plenamente Dios. Por eso el cristianismo histórico confiesa que Jesús es Dios manifestado en carne, quien vino al mundo para salvar a la humanidad del pecado y de la condenación eterna. Si Jesús salva y solo Dios salva, entonces Jesús es Dios. Cuarta enseñanza sobre la persona del Espíritu Santo. Los testigos de Jehová enseñan que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, es decir, es una fuerza impersonal. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Ejemplo: el Espíritu Santo habla, Hechos 13:2. Enseña, Juan 14:26. Se contricta, Efesios 4:30. Tiene voluntad, Primera de Corintios 12:11. Es eterno, Hebreo 9:14. Es omnipotente, Lucas 1:35 al 37. Omnisciente, Salmo 139, 1 al 12. Escudriña, Primera de Corintios 2:10. Testifica, Juan 15:26. Es afrentado, Hebreos 10:29. Y es rechazado, Hechos 7:51.
La Biblia presenta al Espíritu Santo como una persona divina. Quinta enseñanza sobre la salvación. Los testigos enseñan que la salvación es por medio de la fe, más obediencia, más predicación, más lealtad a la organización de los testigos de Jehová. Ellos enseñan que la salvación es por hacer obras, predican por las casas, por ser leal y obediente al salón de los testigos de Jehová, más fe. La Biblia enseña que la salvación es por gracia mediante la fe en Cristo, no por obras ni por medio de ninguna organización. Gracia mediante la fe, Efesios 2, 8 al 9. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si la salvación es un regalo de Dios, entonces no puede ganarse con obras humanas. La salvación no se gana trabajando para Dios, se recibe confiando en Cristo. No por obras, Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la generación y por la renovación en el Espíritu Santo. Si Dios nos salva por misericordia y no por obras, entonces las obras no pueden ser la causa de la salvación. Sobre las obras que agradan a Dios, Cristo consumó toda esa obra. Juan 19:30. Cuando Jesucristo hubo probado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando Jesús dijo, consumado es, significa que la obra de salvación ya fue completada en la cruz. No depende de que el ser humano la complete con sus obras. La salvación es un regalo inmerecido de Dios a la humanidad. La salvación no es por méritos humanos, ni por obras humanas, y mucho menos por lealtad a una organización. Sexta enseñanza. Del reino proclamado en el 1914. Los testigos de Jehová enseñan que Cristo comenzó a reinar invisiblemente en la tierra en el 1914. ¿Qué enseña la Biblia? La Biblia enseña que Jesús declaró tener toda autoridad tras la resurrección. Mateo 28:18. Y Jesucristo se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo, cuando resucitó, posee toda autoridad en el cielo y en la tierra, no en el 1914. Después dice, su reino no es de este mundo. Juan 18:36. Respondió Jesucristo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. El reino de Cristo no se establece con espada, sino con verdad y salvación. Y se establece en los corazones de las personas, no invisiblemente en la tierra. La Biblia no menciona el año 1914 como una fecha explícita. Esta fecha no existe en los escritos. Enseñanza número 7 sobre el grupo de los 144,000. Los testigos enseñan que solo 144,000 irán al cielo y que las demás personas vivirán en la tierra. La Biblia enseña que todos los creyentes en Jesús estarán eternamente con Él en el cielo. Una multitud incontable. Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación y tribus y todo pueblo y toda lengua, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano. Este versículo me dice claramente que el cielo está lleno de una multitud incontable
de redimidos adorando al Cordero. Hay ciudadanía celestial para todos los creyentes. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El cristiano vive en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Los cristianos pertenecen espiritualmente al reino de Dios. Promesa de estar con Cristo para todos los que creen en Él. Juan 14, 2 al 3. La casa de mi Padre, mucha morada hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús no solo salva, también prepara un lugar eterno para los que creen en Él. La esperanza final del cristiano es estar con Cristo para siempre. Enseñanza 8. Sobre la muerte y el alma. Los testigos enseñan que el alma de una persona deja de existir al morir. Es decir, el alma no es eterna. La Biblia enseña que cuando el alma se separa del cuerpo, produce la muerte del cuerpo. Pero el alma no muere, el alma sobrevive y sus 5 sentidos siguen intactos. ¿Por qué decimos esto? El alma sobrevive. Mateo 10:28 nos dice así: y no teméis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Este versículo muestra que el alma no muere cuando el cuerpo muere. El ser humano tiene una existencia espiritual. El hombre puede matar el cuerpo, pero solo Dios tiene autoridad sobre el alma. Lázaro y el rico, en Lucas 16:31. En el relato, Lázaro y el rico mueren. Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y el rico fue sepultado. Estando en el Hades, en tormento, el rico alzó los ojos y vio, habló, recuerda, siente, piensa y reconoce. Esto muestra que la conciencia y los 5 sentidos continúan funcionando después de la muerte. El cuerpo muere, pero el alma continúa consciente y reconoce si está en un estado de consuelo o de juicio. El alma consciente. Apocalipsis 6, 9 al 10. Dice, cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Este pasaje enseña también que después de morir, el cuerpo muere, pero el alma continúa viva. Los creyentes murieron en la tierra, pero sus almas siguen vivas delante de la presencia de Dios. Enseñanza 9. Sobre el infierno. Los testigos enseñan que el infierno no existe, ni hay tormento eterno, solo hay destrucción. La Biblia enseña que sí hay un castigo eterno y un tormento continuo por los siglos de los siglos. Un castigo eterno, Mateo 24:46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este versículo afirma que la vida después de la muerte no es temporal. El destino final del ser humano es eterno. El mismo Jesús que habló de la vida eterna también habló del castigo eterno. Tormento continuo, Apocalipsis 20:10, nos dice así: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta,
y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este pasaje enseña que el mal será juzgado definitivamente. El castigo final es eterno y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. La misma palabra eterno describe vida eterna y castigo eterno. En conclusión, las diferencias centrales de los testigos de Jehová y el cristianismo histórico giran en torno a la identidad divina de Cristo, la doctrina de la Trinidad, la naturaleza de la salvación, la eternidad del castigo. El punto crucial no es secundario, es el evangelio mismo. Gálatas 1:8. Pero si alguno, Gálatas 1:8, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué significa la palabra anatema? Maldito, condenado o separado de Dios por rechazar o corromper la verdad divina. Gálatas 1:8 enseña que el evangelio de Cristo es único, inmutable y no puede ser modificado por nadie. Vamos a comparar algunos versículos y comparar cómo los testigos lo interpretan y analizar qué es verdaderamente lo que el versículo quiere decir, guiándonos por la Biblia. Primero, es importante aclarar que los testigos de Jehová usan su propia traducción bíblica, llamada la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Y muchas de sus doctrinas se apoyan en cómo esa versión traduce ciertos textos que han sido cambiados para acomodar su doctrina. Primero, Juan 14:28 dice: el Padre es mayor que yo. ¿Cómo lo interpretan los testigos? Ellos enseñan que Jesús no puede ser Dios porque el Padre es mayor. ¿Qué enseña la Biblia? Este versículo, Juan 14:28. El Padre es mayor que yo. Jesús aquí está hablando de su estado de humillación como hombre. En Filipenses 2:6-8 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual que Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje habla de Jesucristo y explica lo que él hizo al venir al mundo. Cristo, siendo Dios, se hizo hombre para morir por nosotros. En naturaleza divina, Jesús es igual al Padre. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En este versículo, cuando mencionamos Verbo, se refiere a Jesucristo, como aclara en Juan 1:14, que dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. En Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Cuando Jesús dice uno somos, está afirmando unidad de naturaleza y esencia divina con el Padre. En este versículo, la palabra mayor está refiriéndose a una posición o función, no a la naturaleza. Colosenses 1:15, el primogénito de toda creación. ¿Cómo lo interpretan los testigos de Jehová? Ellos dicen que Jesús fue el primer ser creado. ¿Qué enseña la Biblia? Jesús fue, es y será eterno por los siglos de los siglos. No fue creado. En este versículo, la palabra primogénito en griego es prototokos, y esta palabra en la Biblia significa preeminencia, no significa primer creado. En el contexto, Colosenses 1:16 dice que todas las cosas fueron creadas por medio de él
y para Él. Si Cristo creó todas las cosas, entonces Cristo no es un ser creado. Él es el creador. Si solo Dios puede crear de la nada y todo lo creado fue creado por Él, está claro que Jesús es Dios. Veamos ahora Juan 1:1. Y el verbo era Dios. En la versión de los testigos de Jehová dice, la palabra era un Dios. Los testigos lo interpretan y afirman que Jesús es un Dios menor. ¿Qué enseña la Biblia? Que Jesús es el único Dios. Por ejemplo, aquí vemos en el griego original dice kai theos en o logos. Kai significa y, theos significa Dios, en significa era, ho significa él, logos significa verbo o palabra, que se traduce y el verbo era Dios. La construcción gramática indica naturaleza, no un Dios separado. La gran mayoría de eruditos del griego, incluidos no trinarios, reconocen que la traducción correcta es y el verbo era Dios. Veamos Proverbio 8:22. Dice así: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Este versículo está hablando de la sabiduría creada. Los testigos lo interpretan y dicen que la sabiduría es Jesús siendo creado. Es decir, que la sabiduría es cuando Jesús fue creado. Enseña la Biblia. El texto es una poesía hebrea, personificando la sabiduría. No dice que sea literalmente Cristo, sino que es un versículo poético. El Nuevo Testamento nunca se usa ese texto para probar que Cristo fue creado. No podemos coger un versículo poético y hacer una doctrina. ¿Por qué? La poesía puede ilustrar una verdad, pero la doctrina debe establecerse con toda la escritura, no con un versículo aislado. Hechos 2:36 dice así: Dios le ha hecho Señor y Cristo. Los testigos de Jehová lo interpretan y dicen que Jesús fue hecho Señor después. ¿Qué enseña la Biblia? La palabra hecho aquí significa establecer, designar, constituir, poner en una posición. No significa crear ni hacer que alguien empiece a existir. Hecho Señor no significa que Jesús fue creado Señor, sino que Dios lo exaltó y lo declaró Señor. No implica que antes no fuese Señor. En Filipenses 2:9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí muestra que fue exaltado tras su resurrección. La palabra Señor en griego es Kyrios, y esa palabra era el título usado en el Antiguo Testamento para Dios. Por eso, reconocer a Jesucristo como Señor significa reconocer su autoridad universal. El que se humilló en la cruz fue exaltado como Señor sobre todos. Mis hermanos, podemos ver cómo utilizan los versículos fuera de contexto. La organización de los testigos de Jehová interpretan la Biblia de una manera particular para que encajen con las doctrinas que enseña su organización, especialmente a través de la traducción llamada traducción del Nuevo Mundo. A veces insertan palabras entre corchetes o directamente en el texto. Como ya hemos comprobado, a menudo toman un versículo separado del contexto completo. La interpretación oficial no depende del lector, sino del cuerpo de dirigentes.
Los miembros deben aceptar las explicaciones que la organización publica en la Watchtower Bible. Cuando un versículo contradice sus enseñanzas, lo reinterpretan. Cuando un versículo contradice sus enseñanzas, lo reinterpretan. La doctrina de los testigos de Jehová se sostiene principalmente por traducciones ajustadas, palabras añadidas, interpretación selectiva de versículos, autoridad doctrinal centralizada en el cuerpo de dirigentes. Primero establecen la doctrina y luego interpretan los versículos para que encajen con ella. A lo largo de la historia, muchas organizaciones han afirmado hablar en nombre de Dios. Sin embargo, la Biblia establece una prueba clara para saber si alguien realmente habla por él. En Deuteronomio 18:22 dice: se nos dice que cuando el profeta habla en nombre de Dios y lo que anuncia no se cumple, este mensaje no proviene de Dios. No tenga temor del profeta. La organización conocida como la Watchtower, base en las enseñanzas de los testigos de Jehová, han hecho a lo largo de la historia numerosas predicciones sobre el fin del mundo, la venida de Cristo y el establecimiento del reino de Dios en fechas específicas. En esta presentación vamos a hacer algo muy simple pero revelador: examinar la historia año por año. No usaremos rumores ni opiniones. Utilizaremos sus propias publicaciones, sus propios libros y revistas. Veremos cómo desde el siglo XIX hasta hoy se anunciaron fechas como seguras y se presentaron como verdaderas provenientes de Dios. Pero el tiempo demostró que no se cumplieron. La pregunta entonces es inevitable. Si la Biblia dice que una profecía que falla no viene de Dios, ¿qué significa cuando una organización falla una y otra vez con sus profecías? Cronología de predicciones fallidas de los testigos de Jehová. En el 1874, Charles Taze Russell enseñó que Cristo había regresado invisiblemente en el 1874 y que había comenzado su presencia. Luego se cambió a que fue una presencia invisible. Posteriormente, la fecha clave pasó al año 1914. Esta fecha fue presentada como un hecho profético basado en cálculos cronológicos. Pues la organización abandonó esa enseñanza. La profecía no se cumplió. En el 1878, Russell enseñó que en el 1878 los cristianos ungidos serían llevados al cielo. Se esperaba la glorificación de la iglesia en el cielo. Luego, la interpretación fue ajustada para justificar el fracaso, porque nada sucedió. En el 1914, la organización enseñó que en el 1914 terminarían los gobiernos humanos y vendría el fin del mundo. En el 1914 llegó, pero el mundo no terminó. Luego reinterpretaron el año diciendo que en realidad Cristo comenzó a reinar invisiblemente en el cielo. Una vez más tuvieron que cambiar lo profetizado porque no se cumplió. En el 1918, Dios destruiría la iglesia y millones morirían. Se esperaba el juicio divino sobre la iglesia y gobiernos. Posteriormente reinterpretaron, porque no sucedió una vez más lo profetizado. En el 1925, en el libro Millones que ahora viven no morirán jamás, Russell y luego Joseph Franklin Rutherford enseñaron que en el 1925 resucitarían los patriarcas bíblicos Abraham,
Isaac y Jacob. Nada ocurrió. Incluso construyeron una casa llamada Bel Sarim para ellos. Profecía fallida. En el 1935 cambió en la enseñanza sobre la gran muchedumbre. Se establece que los creyentes no van al cielo, sino que vivirán en la tierra. En el 1941 se enseñó a los jóvenes que el fin estaba cerca, que ellos no llegarían a envejecer antes del Armagedón. Pero pasaron décadas y estamos en el 2026. Todos jóvenes murieron y aún no llegó el fin del mundo. Otra profecía fallida. En 1950 se publicó la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, un Nuevo Testamento, acomodado para apoyar su doctrina y tapar todas las profecías anteriores fracasadas. En el 1975, la organización insinuó fuertemente que el fin del mundo vendría alrededor del 1975, basándose en 100.000 años de la historia humana. Muchos testigos vendieron casas, dejaron trabajo, pospusieron estudios. 1975 pasó y no ocurrió nada. Otra profecía fallida. En 1981 se endurece la norma sobre la expulsión y trato a ex miembros de los testigos de Jehová. A finales de los años 70 surgió fuerte desacuerdo interno sobre algunas enseñanzas. El caso más conocido fue el de Raymond Franks, quien era miembro del cuerpo gubernamental. Él cuestionó varias doctrinas y finalmente fue expulsado en el 1980. Después de este conflicto, la organización temía que más miembros comenzaran a cuestionar sus enseñanzas. Para evitar que esas ideas se programaran, se decidió endurecer las reglas contra quienes critican o abandonan la organización. En resumen, la decisión de 1981 se tornó principalmente para controlar críticas internas, proteger la autoridad del liderazgo, evitar que se difundieran doctrinas contrarias, mantener unidad dentro de la organización. En el 1995, cambio importante en la interpretación de la palabra esta generación. Mateo 24:34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Durante gran parte del siglo XX, los testigos de Jehová enseñaron que esta generación se refería a las personas que estaban vivas en el 1914. El año 1914 era considerado el inicio de los últimos días y del reino celestial de Cristo. Según esta enseñanza, las personas que vivieron los acontecimientos del 1914 no morirían antes de que llegara el fin del sistema mundial, llamado el Armagedón. Por lo tanto, el fin debería ocurrir antes de que esa generación desapareciera. Esa explicación fue repetida durante décadas en publicaciones de la Watchtower Bible, pero hubo un problema que surgió. Con el paso del tiempo ocurrió algo evidente. Las personas que estaban vivas en el 1914 comenzaron a morir. Para finales del siglo XX, casi todos habían fallecido. Esto creó un problema para la interpretación original. ¿Y qué hicieron? Nuevamente cambiaron la doctrina en 1995. Usaron nuevamente la varita mágica. En el 1995, los testigos de Jehová cambiaron la explicación a una nueva interpretación. Ahora dice, esta generación ya no se refería a las personas que vivían en el 1914. Ahora se reinterpreta como la gente malvada
de la humanidad que vive durante los últimos días. Es decir, la palabra generación se volvió una palabra simbólica y no ligada a un cuerpo específico de personas nacidas en una fecha. Más tarde, en el 2010, se introdujo otra explicación. Esta generación se refiere a dos grupos de ungidos cuyas vidas se superponen. El grupo estaba vivo cuando comenzó los eventos de 1914. El segundo grupo son ungidos que vivieron al mismo tiempo que en el primero. De esta manera, ambos grupos juntos forman esta generación. Resumen del cambio. Antes, por décadas, generación, personas que vivían en el 1914 días. En el 1995, generación, personas malas que viven en los últimos días. En el 2010, generación, dos grupos de ungidos con vidas superpuestas. Este cambio ocurrió porque la interpretación original hacia el fin debía llegar antes de que muriera la generación de 1914. No ocurrió y fue otra profecía fallida. Pero la Biblia enseña que una generación es un grupo de personas de la misma época, no varias generaciones unidas artificialmente. Jesús mismo definió la duración de una generación. Un ejemplo aparece en el libro de los Salmos 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años y de los más robustos 80 años. Muestra que una generación no dura más de un siglo ni se extiende indefinidamente. Una conclusión clara. Una conclusión clara. La idea de generación enseñada por los testigos de Jehová no aparece en la Biblia. No fue enseñada por Jesús y surgió después de que la generación de 1914 comenzaron a desaparecer. Llega el año 2013. Hicieron una reorganización doctrinal enfatizando mayor autoridad del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Es decir, la autoridad vendría a ser las opiniones y interpretaciones del hombre y no de la Biblia. Como conclusión histórica, desde el siglo XIX hasta hoy, se han realizado múltiples ajustes en fechas proféticas. Se han definido conceptos escatológicos. Se ha fortalecido progresivamente la autoridad central de los dirigentes como los iluminados. Los cambios son explicados internamente como nueva luz para poder justificar esos cambios. La verdad bíblica establece una regla muy clara. Deuteronomio 18:22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumple lo que dijo, con presunción habló tal profeta. No tengan temor de él. Los eruditos bíblicos reconocidos han evaluado la traducción usada por los testigos de Jehová, llamada traducción del Nuevo Mundo de la Santa Escritura. En general, la opinión académica es que no es una traducción neutral e históricamente no confiable, sino una versión que refleja la doctrina de la organización de los testigos y no los consejos del griego bíblico. Ahora, mis hermanos, vamos a ver unos versículos en el cual ellos han cambiado, han puesto coma donde no van para poder adaptar el versículo a su doctrina. Por ejemplo, Juan 1:1 dice, y el verbo era Dios, los testigos de Jehová, y la palabra era un Dios. Diferencia. Añaden la palabra un, implicando que Cristo es un ser divino, pero no es el Dios todopoderoso. Colosenses 1:16 al 17.
porque en él fueron creadas todas las cosas. Los testigos, porque por medio de él fue creada todas las demás cosas. Diferencia, la palabra demás no aparece en el texto griego original. Cambia el sentido hacia que Cristo también fue creado. Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Los testigos, pero acerca del Hijo, Dios es tu trono. Diferencia, la Biblia identifica directamente al Hijo como Dios. Los testigos cambian la construcción para evitar esa identificación directa de que el Hijo es Dios. En Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. Los testigos, antes que Abraham llegara a existir, yo he sido. La diferencia, yo soy, conecta Éxodo 3:14, cuando Dios se le presenta a Moisés en la zarza ardiendo y Moisés le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Dios se identifica con el nombre de yo soy el que soy. Los testigos evitan esa conexión para no reconocer a Jesús como yo soy el que soy. Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios. En los testigos, aunque existía en la forma de Dios, no consideró ser igual a Dios. La diferencia es, los testigos agregan, aunque existía, suavizan la idea de igualdad esencial. Hechos 20:28. La iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Los testigos, la congregación de Dios que él compró con la sangre de su propio Hijo. La diferencia, el griego realmente dice la sangre de Dios. Los testigos añaden la sangre de su propio Hijo, cambiando la naturaleza de que Jesús es Dios. Punto clave es la gramática griega. El texto original dice, ahí está, Kai significa y, Theos significa Dios, En significa era, Ho significa él, Logos significa verbo o palabra, que se traduce y el verbo era Dios. La construcción gramatical indica naturaleza, no un Dios separado. La traducción literal es del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Es una misma persona con dos títulos. Ok, mis hermanos. ¿Por qué esto es importante doctrinalmente? La traducción tradicional afirma claramente que Jesús es llamado Dios. Esto concuerda con los textos como el Evangelio de Juan 1:1, Evangelio de Juan 20:28, Epístola de los Hebreos 1:8. Si Jesús no fuese Dios, el sacrificio hecho en la cruz no hubiese sido válido delante de la justicia de Dios, porque ningún ser creado en toda la historia de la humanidad ha tenido la capacidad de cumplir con la ley de Dios. Solo el mismo Dios tuvo que adquirir una naturaleza humana y venir en forma de hombre para salvar a la humanidad del pecado. Sin embargo, los testigos de Jehová no creen que Jesucristo sea Dios, por lo que su traducción separa los dos títulos. Una conclusión sencilla, mis hermanos. El griego original enseña una sola persona, dos títulos. La Biblia, Jesús es Dios y Salvador. Y los testigos de Jehová separan a Dios y a Jesús. Muchos expertos en griego consideran que la estructura gramatical es Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Lucas 23:43. De cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Significado. Jesús le dice al ladrón en la cruz, ese mismo día estarías con él en el paraíso. Esto enseña
que después de morir el ladrón estaría inmediatamente con Cristo en el paraíso. ¿Cómo lo traducen los testigos de Jehová? De verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Significado. Aquí la frase cambia. Jesús solo está diciendo, te lo digo hoy, pero no dice que ese día estará en el paraíso. Esto permite enseñar que el ladrón no fue al paraíso ese mismo día, sino en el futuro, después de la resurrección que ellos predican. La interpretación de los testigos de Jehová enseña sobre la muerte como inconsciencia. Pero el problema en el griego original, el texto griego antiguo no tenía coma ni puntuación. El texto literalmente es, de cierto te digo hoy, conmigo estarás en el paraíso. Por eso, la puntuación depende de la interpretación. Porque la mayoría de los institutos favorecen a la Biblia y no a la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Hay varias razones lingüísticas. Por ejemplo, Jesús siempre usa la expresión de cierto te digo. Ejemplo, en los evangelios encontramos la frase de cierto te digo o de cierto os digo. Nunca aparece te digo hoy. Decir te digo hoy sería redundante. El ladrón ya sabía que Jesús estaba hablando ese mismo día. Por eso, añadir te digo hoy no tiene mucho sentido. El punto importante, el énfasis natural del texto, es cuándo estará el ladrón en el paraíso. Por eso, la lectura natural es hoy estarás conmigo en el paraíso. Un resumen sencillo. La Biblia enseña, el ladrón estará ese mismo día con Cristo en el paraíso. Los testigos enseñan, Jesús solo dijo, te lo digo hoy. El paraíso sería en el futuro. El problema en Lucas 23:43 no es el texto griego, es donde se coloca la coma. La traducción del Nuevo Mundo refleja claramente la teología de la organización de los testigos de Jehová, mientras que la traducción histórica protestante y católica mantienen una lectura tradicional del texto griego. Como conclusión al análisis doctrinal entre el cristianismo histórico y los testigos de Jehová, después de examinar las doctrinas fundamentales, queda claro que no estamos ante simples diferencias secundarias, sino ante dos sistemas teológicamente distintos. Nada que ver. El cristianismo histórico, afirmado a lo largo de los siglos por la iglesia primitiva y defendido en concilios como el concilio de Nicea y el concilio de Calcedonia, sostiene doctrinas centrales muy importantes para la salvación y el perdón de nuestros pecados, como la plena divinidad y humanidad de Cristo, la doctrina de la Trinidad, la salvación por gracia mediante la fe, la eternidad del alma. En contraste, los testigos de Jehová presentan una interpretación distinta en puntos esenciales como la naturaleza de Cristo, considerado un ser creado, la negación de la Trinidad, una visión diferente del Espíritu Santo, una estructura organizada con autoridad doctrinal centralizada. Estas diferencias no son simplemente matices, mis hermanos, sino que afectan la identidad misma del Evangelio y la comprensión de quién es Jesús verdaderamente. Por lo tanto, el análisis doctrinal nos lleva a conclusión que el cristianismo histórico estudia la doctrina bíblica tal y como fue inspirada por el Espíritu Santo sin quitar o añadir a la palabra inspirada. Y las enseñanzas de los testigos de Jehová parten del fundamento teológico distintos donde han habido contradicciones doctrinales importantes y un patrón de ajustes progresivos dificultando al creyente el conocimiento de la verdad, especialmente en lo relacionado con la persona de Cristo y la naturaleza de Dios. La fe auténtica no puede descansar en cambios humanos, sino en la fidelidad de Dios. La verdad no cambia con el tiempo. Si cambia, nunca fue verdad.
Cuando la doctrina necesita correcciones constantes, el problema no es la luz, es el fundamento de esa doctrina. Si la inspiración cambia, pero la Biblia no, alguno no está alineado. La verdad bíblica no depende de una organización para mantenerse firme. Una vez más, recuerden a Deuteronomio 18:22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengan temor de él. Para ir concluyendo, mis hermanos, Apocalipsis 22, 18 al 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye la palabra, la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Este estudio no se trata solo de qué grupo tiene más argumentos, sino qué enseñan realmente las escrituras en un contexto original y cómo fueron interpretadas por la iglesia primitiva. Esta es mi invitación a seguir estudiando con profundidad, honestidad y reverencia la verdad para llegar a conocer al verdadero Dios viviente. ¿Por qué? La verdad es lo que importa. La verdadera verdad es algo que no puede estar sujeto a cambio. Es algo que no puede cambiar, que tiene que ser constante, firme, estable, inmutable, fiel, y el tiempo no la puede contradecir. Y Jesús dijo: yo soy la verdad y su palabra es la verdad. Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias por estar ahí. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.